saludo con mucha energía y deseándoles a todos ustedes un feliz día de la empresa familiar. Me quiero presentar, soy Verónica Orlando y hago parte del equipo de América Empresarial, que como saben, somos apasionados por apoyar el crecimiento y el desarrollo profesional de las empresas familiares desde el 2009. Hoy le quiero agradecer a todos ustedes, a todos los conectados por acompañarnos, y también quiero agradecerle muy especialmente a Diego Parra, quien nos va acompañando como moderador, a Boris Matijas, a Leonardo Correa y Marcela Berrío, a Guillermo Salazar y a Andrés y Antonio Bruna, que son los primos de Costa Rica. Gracias a todos ustedes por estar conectados a esta celebración. Ahora les quiero preguntar, ¿sabían ustedes que en América Latina el 79% de las empresas son familiares? Son empresas especiales, pues vivimos situaciones únicas que involucran a la familia y a la empresa. Bueno, como les dije, hoy Diego Parra nos acompaña como moderador. Diego cuenta con más de 15 años de experiencia formalizando estructuras de gobierno corporativo y de sucesión en empresas familiares de Estados Unidos, Centroamérica y Suramérica. Se ha formado en diferentes escuelas de negocio de Madrid y Barcelona y actualmente es socio de la firma Grandes Patrimonios. Diego, te quiero dar la bienvenida. Buenas tardes, Vero. Muchas gracias por la presentación y pues también una bienvenida muy calurosa a todas las personas que están presentes celebrando con nosotros este día tan importante de la empresa familiar. Entonces, simplemente quiero abrir dándoles unos datos pues muy curiosos. Yo creo que todos ustedes saben que más o menos se estima que alrededor del mundo pues el 89% de las empresas en total son familiares. En América Latina puede estar rondando el 70%. Sin embargo, en este caso, pues este tipo de organizaciones representan más o menos entre el 70% del Producto Interno Bruto y alrededor de un 80% de la generación de empleo. En el caso latinoamericano, pues son empresas tremendamente jóvenes, y digo jóvenes porque en su gran mayoría están entre la primera y la segunda generación. Cuando nos vamos a otras latitudes, Asia, Europa, etcétera, pueden estar en cuartas, quintas, sextas generaciones. Otras características a nivel latinoamericano es que también pues todas estas familias emprendedoras, la propiedad casi siempre, no en todos los casos, pero en su gran mayoría suele estar concentrada en una sola familia. Y también alrededor de toda esta organización familiar pues hay un concepto amplio de lo que es la familia. Hay familia directa, familia extendida, amigos cercanos, etcétera, lo cual en ciertas ocasiones pues hace un poco más complejo el manejo de este tipo de organizaciones. Por eso es que pues desde América Empresarial se viene trabajando desde hace bastantes años tratando de generar contenidos de muy alto nivel para poder fortalecer este tipo de organizaciones y en realidad poder aportar a lo que es el legado y la cohesión familiar. Entonces, pues si ustedes son miembros de una empresa familiar desde el rol de fundadores, directivos, accionistas, miembros de la junta o del directorio, nuevas generaciones, familia, política, miembros de la alta dirección, pues creo que este es el lugar indicado para estar en este momento con una agenda supremamente nutrida e interesante que vamos a tener a lo largo de esta tarde. Y me atrevo a presentar a un exponente tremendamente interesante que desde Suecia nos acompaña, que es Boris Matijas. Puedo hablar un poco sobre él. Pues Boris es escritor, consultor y coach especializado en comunicación humana, storytelling y gestión de relación en las organizaciones. Nació en Croacia y se formó en Serbia, España, México y Suecia. Ha sido asesor de diferentes familias en México, España y Argentina. También hace parte del consejo editorial del Family Firm Institute y ha sido editor de diferentes publicaciones académicas en instituciones europeas sobre empresas familiares. También pues ha escrito libros bibliográficos sobre vida de empresarios. Hay un libro que se llama Cuenta Siempre Contigo, que fue galardonado con el premio Feel Good en el 2016, y es licenciado en producción de televisión y cine por la Universidad de Artes de Belgrado en Serbia y doctorado en comunicación de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. También pues máster en terapia familiar sistémica, también de la Universidad de Barcelona, y actualmente pues cursa estudios de maestría medioambientales y ciencias de sostenibilidad en Suecia. Pues una persona con una hoja de vida impresionante y pues nada, Boris, te damos la palabra y la bienvenida a esta celebración del Día de la Empresa Familiar. Muchísimas gracias, Diego, y muchísimas gracias a América Empresarial, a todo el equipo por organizar este evento. La verdad que me hace mucha ilusión saludarlos desde aquí, desde Suecia.
y me hace muchísima ilusión de que el Día de la Empresa Familiar se siga celebrando en tantos países del mundo. Si os parece bien, ya podría compartir una breve presentación, y después de la presentación os invito, o a lo largo de la presentación os invito a enviar las preguntas si las tengan, y con gusto las contestaré. Un momento, por favor. Bien, creo que me ven y escuchan bien. Pues primero, para empezar un poco de cómo surgió el Día Internacional de la Empresa Familiar. Bueno, principalmente es una iniciativa que nació con el ímpetu de concienciar a la sociedad en general sobre la importancia que tiene la empresa familiar en todo el mundo. El Día Internacional de la Empresa Familiar nació con el propósito aquel, como decía, de concienciar sobre la importancia que tiene la empresa familiar como la vértebra socioeconómica en casi cualquier país del mundo. La idea surgió cuando aún vivía en México, trabajando en Fundación Eres y con el apoyo de la Fundación, desde una casualidad o causalidad, digamos, que pensándolo un poco para mí mismo, ver que se celebraba un día de cualquier cosa. Se celebraban cosas como el día del pastel de zanahoria, había el día del pollo frito, me recuerdo. Creo que había incluso el Día Mundial de la Pereza, ojo. Pero no había ni tan solo un día para conmemorar una de las instituciones socioeconómicas más importantes, que es la empresa familiar. A ver, empresa familiar está presente en casi todos los países del mundo, todos somos conscientes de ello. Y junto al capitalismo es la expresión quizá más empresarial, más extendida. Hoy, como bien diría Branko Milankovic, un famoso economista y profesor de Harvard, independientemente del sistema político en el cual vivimos, todos somos capitalistas. Por primera vez en la historia de la humanidad, el mundo está dominado por un sistema económico. Y en este sistema, lejos de declinar, los negocios familiares seguirán siendo una parte importante del capitalismo global en el futuro cercano, según decía Adrian Wooldridge, el editor de la célebre revista The Economist. Esto lo decía en un artículo publicado ya aproximadamente hace unos 5 años, donde Wooldridge recordaba que las empresas familiares fueron muy importantes durante los primeros estadios del capitalismo. Fueron importantes principalmente porque proporcionaron 2 de los principales ingredientes del crecimiento, que fueron 2 valores. El primero de ellos, la lealtad, y el segundo, la confianza. Bien, en el mundo de las primeras revoluciones industriales, los tiempos de explotación de procesos y tecnologías duraban más tiempo. Desde esta perspectiva, hubo periodos de estabilidad más largos. Los cambios eran más lentos, lo que en sí permitía tener más seguridad en las relaciones entre las empresas, los empleados y la sociedad en general. Podemos decir que hubo un contexto de solidez favorable a fomentar la lealtad. Pero el mundo de hoy es bien distinto. Es el mundo de la llamada modernidad líquida. Como las relaciones entre las empresas, empleados y la sociedad también son más líquidas, la lealtad quizá ya no ocupa el lugar central en la escala de los valores. Sin embargo, la confianza sí, y a su lado suma la colaboración como 2 de los valores más importantes para la transformación socioeconómica que presenciamos hoy en día. Además, estos 2 valores juntos llevan a una mayor productividad. Y esto lo demuestran más de 180 estudios que han comparado el impacto de las situaciones colaborativas y competitivas en el logro. La evidencia, digamos, es realmente abrumadora de que se logra
una mayor productividad a través de la colaboración. La confianza y la colaboración son valores altruistas. Son valores que forman el ADN de las grandes empresas familiares que hoy en día lideran la transformación sostenible en Europa. El papel de los llamados capitanes de industria en las primeras revoluciones industriales y la innovación fue lo que en parte guió una investigación que he llevado a cabo sobre la influencia de los valores corporativos en el comportamiento pro-medioambiental de las grandes empresas familiares europeas. Es un estudio que he llevado a cabo analizando los valores y varios datos de 50 principales empresas europeas y está enmarcado en el Green Deal europeo. Y los resultados indican que la internalización de los valores altruistas y biosféricos está positivamente relacionada con el comportamiento necesario para alcanzar los objetivos de decarbonización marcados por el Green Deal. Además, los resultados indican también en la dirección de la importancia de la misión y de la visión de la familia fundadora. Ahí es donde básicamente reside el principal impulso que orienta a toda organización. Es donde la sostenibilidad se manifiesta desde el nivel normativo de la estrategia que adoptará la empresa de cara a la transformación sostenible. Digamos que los capitanes de industria de hoy, por ello, serán uno de los elementos claves para promocionar valores pro-medioambientales que serán como las semillas de la futura economía decarbonizada. Desde el punto de vista de motivación para la sostenibilidad, las empresas se dividen por propiedad en tres tipos. Aquí al lado izquierdo pueden ver que existen que se dividen en institucional, corporativa y la familiar. Como pueden observar, la empresa familiar tanto puede ser la primera o la última en tomar la iniciativa. ¿Y de qué depende? Pues principalmente depende de las creencias del fundador o de la familia fundadora, de la familia empresaria. Depende de la decisión de la familia empresaria si la empresa si como empresarios familiares seremos pasivos o proactivos de cara a la sostenibilidad, si seremos comprometidos o simplemente seguiremos el compliance, si seremos líderes o si seremos seguidores, si seremos frontrunners o simples remolones. Como decía, bueno, en resumen, las respuestas de algún modo orientan la forma en que la empresa familiar capta oportunidades y disminuye riesgos en la transición sostenible. En fin, la sociedad está pidiendo que los líderes empresarios se involucren más. Y aquí es lo que hoy en día se llama el activismo corporativo. Un dato que lo ilustra viene dado por el estudio realizado por Edelman. Es un estudio que desde hace aproximadamente 20 años se realiza en 30 países del mundo, donde las respuestas de la sociedad son claras. La sociedad pide que los líderes empresariales se involucren más en temas sociales y también temas medioambientales. El crecimiento que el mundo experimentaba durante las primeras revoluciones industriales era posible porque únicamente había una cuenta de resultados, ¿no? Había la financiera. Lo que hasta hace poco eran consideradas externalidades ya cuentan y contarán cada vez más en el resultado financiero de las empresas. Ya no basta con concentrarse solamente en la cuenta de los resultados. Hace falta también poner el foco y medir y gestionar el impacto social y medioambiental, porque, en fin, estos impactos de forma directa o indirecta llegarán a impactar también a los resultados financieros, también llegarán a afectar la cuenta de resultados de la empresa. Y por ello, el impacto social y medioambiental de las empresas
ya forman parte indispensable de las estrategias empresariales. Hoy, gracias a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, también tenemos un marco global de indicadores para seguir los procesos, para informar las decisiones y para asegurar la responsabilidad compartida entre todos los actores. Bien, los Objetivos de Desarrollo Sostenible creo que todos los conocemos y se sitúan como la iniciativa más importante de los últimos tiempos. La década de los años 20 es la década de acción. Es la década decisiva para cumplir con el objetivo de mantener el calentamiento global por debajo de los 1.5 grados centígrados. Es la década decisiva para evitar catástrofes naturales cuya escala de impacto serían enésimas veces superior a cualquier desastre natural o la pandemia que la humanidad haya vivido. Y evitarlo está en nuestras manos. No solamente tenemos conocimiento y tecnología para hacerlo, ¿no? También tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son más que indicadores de cambio. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son los indicadores de la aceleración de las tendencias empresariales ya dominantes. Las empresas que lideran la aceleración avanzan a pasos gigantescos. Crecen propulsadas por la visión que integra la sostenibilidad medioambiental y el bienestar social como ventajas competitivas. Las ventajas de ello son numerosas. Aquí pueden observar solamente algunas que integrando la sostenibilidad en sus estrategias, empresas pueden capitalizar. Estamos hablando de una magnitud de inversiones de entre 5 y 7 trillion dólares, que son 5 o 7 mil millones de miles de millones de dólares, trillion dólares, okay, anualmente. Y al nivel de la empresa familiar, de la familia empresaria, los beneficios también son bastante interesantes y son bastante intrínsecos cuando se ve desde la perspectiva de la familia. Desde la perspectiva de la familia empresaria, llevar a cabo el diálogo sobre la integración de la sostenibilidad en la estrategia es realmente una excelente oportunidad para involucrar a todas las generaciones. Boris, ¿Sí? discúlpame interrumpirte porque vemos que no se está viendo la presentación en su totalidad. Perdona. Entonces, si puedes poner en modo presentación para que todos los asistentes puedan ir siguiendo el contenido de lo que vienes presentando. De todas maneras, pues les ofrecemos disculpas a todos los asistentes y de igual manera pues estos contenidos los compartiremos posteriormente. No te preocupes, una pequeña falla técnica. Y entonces dejo de compartir y ¿cómo lo podemos hacer entonces? Vuelves a compartir, pero después ponerlo en modo presentación, porque solo nos quedamos viendo el primer slide de lo que nos querías presentar. Ay. Vamos a ver. Ahí estamos viendo tu pantalla, pero solo estamos viendo el primer slide. Y a ver si... Y ahora... Ven el segundo... No. Deberías ponerlo en modo presentación. Sí lo tenía antes en modo presentación, pero no. Ahora lo rebobino porque yo sigo toda la... ¿Y ahora qué ven, Diego? Estamos viendo la segunda diapositiva, pero la estás moviendo de manera manual. ¿Ven pasado, presente, futuro la diapositiva? Sí, exactamente. Y ahora ven la tercera, lealtad, confianza. Todavía no. No, es que no entiendo por qué.
Bueno, os pido disculpas porque, bueno, bien, no sé qué deciros. Estaba básicamente llegando al final de la presentación. No te preocupes, no te preocupes, no pasa absolutamente nada. Yo creo que sigamos en aras pues de continuar con todo este speech tan interesante Ya, que venías desarrollando y pues pues después, lástima que no, bueno, por fallos técnicos no entiendo qué pasó, pero básicamente lo que quería decir al final, bueno, que bien, la sostenibilidad tiene ventajas cuantiosas para las familias empresarias de cara a poder unir a toda la familia empresaria en un diálogo intergeneracional. Es una gran oportunidad para fortalecer la continuidad, fortalecer la unidad, la visión compartida, la comunicación intergeneracional y sobre todo para fortalecer el legado que las familias empresarias dejarán tras de sí, porque forma parte del legado también de aquellos capitanes de industria que nombraba anteriormente, con los cuales iniciaron las primeras revoluciones industriales. Bueno, en fin, la transformación que afrontamos es realmente un reto enorme, quizá el mayor que la humanidad jamás haya emprendido, y el camino para lograrlo empieza por sembrar semillas en forma de valores compartidos, de los cuales realmente crecerán bosques frondosos llenos de empresas familiares que, como decía el Peter Wohlleben, un famoso investigador alemán, un árbol tan solo puede ser fuerte como el bosque que lo rodea, y esto debería ser el propósito que nos lleve a todos a colaborar, a trabajar juntos en esta transición que estamos afrontando conjuntamente. En fin, os pido disculpas por esto, y os deseo a todos el feliz Día Internacional de la Empresa Familiar. Bueno, Boris, pues muchísimas gracias por este aporte y por esta intervención tan interesante. No te preocupes por los problemas técnicos. Sí, pues suele suceder, no pasa absolutamente nada. Y si nos lo autorizas, posteriormente también a los asistentes podremos compartir estos contenidos. Con mucho gusto os enviaré la presentación para que puedan verla. Claro que sí, Boris. Muchísimas gracias. Entonces, continuando con nuestra agenda de esta tarde, pues también tengo otro par de invitados muy interesantes desde Colombia, que son Leonardo Correa y Marcela Berrío. Voy a presentar primero a Marcela, que viene de la compañía Berlán, y es un caso familiar tremendamente interesante. Pues Marcela tiene estudios de negocios y administración del IE Business School, del ICESI y de la Universidad de La Sabana, más de una década de experiencia en cargos estratégicos en compañías como Pricewaterhouse. También en Berlán ha generado o desarrollado todo un proceso como gerente regional unos años, después como gerente estratégica, y actualmente pues es la gerente general del grupo. Y pues es una invitada muy especial y te damos la bienvenida. Del otro lado, pues tenemos a Leonardo Correa, que va a moderar este caso, y Leonardo es abogado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, especialista en protección patrimonial, empresas familiares, acuerdos de accionistas y protocolos de familia, formado por el Instituto Nexia de España y el Family Firm Institute de Estados Unidos. También pues ha tenido estudios en terapia familiar de la Universidad de Nebrija en España y psicoterapia en Buenos Aires, en Argentina. Miembro de diferentes juntas directivas como secretario, miembro externo, también como consejero no familiar, y ha sido conferencista nacional e internacional sobre empresas familiares, escritor de libros en esta temática, también árbitro de la Superintendencia de Sociedades en Colombia y asesor de empresas familiares en diferentes sectores en el rol de veedor de familia. Entonces, pues Marcela y Leonardo, una calurosa bienvenida, y pues estamos ansiosos de conocer este caso tan interesante. Mil gracias. Diego, muchas gracias por la presentación. Hola, muchísimas gracias, Diego, por la presentación y gracias por la invitación. Bueno, Marcela, vamos a hablar un poco pero primero cuéntanos qué hace Berlán, cómo está constituido, cómo funciona, cómo está constituida tu familia.
Bueno, Berlán Colombia es una empresa quindiana. Nosotros ya llevamos más de 22 años en toda esta labor. Somos fabricantes de productos de aseo, lavandería y cosméticos, y digamos que nuestro core de negocio está en el desarrollo de maquilas. Nosotros proveemos toda la maquila para las categorías de aseo, lavandería y cosméticos. Somos 4 plantas de producción estratégicamente ubicadas y tenemos alrededor de 1.500 colaboradores en el territorio nacional. Ahora estamos en todo nuestro plan de internacionalización, y eso es un poco a qué se dedica Berlán. Somos una empresa 100% familiar. Somos, digamos que en la participación accionaria somos 5 socios. Está mi papá y mi mamá, mi hermana y mi esposo, pero solo 3 estamos en la administración de la compañía. O en ese día a día. Okay. En ese día a día. En ese día a día, sí. En el día a día. Marcela, yo alguna vez estuve en una conferencia con otros consultores y alguien preguntaba, o más bien alguien afirmaba que era mejor, que él no sabía si era mejor tener empresa familiar o no tener empresa familiar. Si a ti te hicieran la pregunta, que o sea, ¿es tan bueno tener una empresa familiar o es mejor no tener una empresa familiar porque los rollos que nos generamos familiarmente es mejor abstraerlos? ¿Tú qué dirías? Pues yo no te puedo decir que los rollos de la empresa familiar no sean a veces difíciles y complicados de manejar, pero creo que es un camino muy bonito de recorrer. Yo indudablemente me iría siempre por la empresa familiar. Yo creo que mientras que una familia tenga visión compartida y se compartan ciertos valores, es posible que logres cumplir tu propósito a través de la empresa. Y no solamente es el propósito económico, sino ese propósito como familia, esa visión que compartimos, esos valores y ese aprendizaje de entendernos en nuestras diferencias. Buenísima, buenísima la respuesta, mucho más clara que cualquiera que hubiéramos podido dar cualquier experto de empresa familiar. Ustedes desarrollaron un protocolo de familia. ¿Por qué decidieron decir, oiga, vamos a hacer un protocolo de familia? ¿Qué los motivó? ¿Qué dicen, oiga, es que hay que regular qué? ¿Cuál fue la motivación inicial? Bueno, como te dije antes, nosotros somos 3 socios en el día a día de la compañía, y hasta hace un año más o menos, mi mamá estaba como gerente general. Nosotros comenzamos a crecer como grupo, a tener inversiones en diferentes compañías, y nos dimos cuenta que solo los 3 de alguna manera no íbamos a ser capaces de llevar a la compañía o al grupo a un nivel diferente. Entonces, sí, realmente fue una conversación de mucho tiempo. Teníamos muchos temores de dar el paso, de afrontar un protocolo de familia. Yo siento que parte como de ese legado que ha dejado mi mamá es ser valientes, así nos equivoquemos. Nosotros somos una familia que cree en el valor de las oportunidades y en entender que nos equivocamos, pero que vamos ajustando todo en el camino. Entonces, el primer paso era entender que nos íbamos a enfrentar a un protocolo de familia y que quizás íbamos a tener sesiones que iban a ser complicadas, pero ¿cómo las asumíamos? ¿Cómo las asumíamos sin que ese después de las 6 de la tarde no interfiriera con nuestra vida familiar? Claro, no fue fácil afrontarlo, poner las reglas del juego, entender que necesitábamos tener protocolos, gobierno corporativo, comités, una cantidad de cosas que regulaban nuestro actuar. Entonces, bueno, básicamente fue como ese gran paso a organizarnos. Tú ahorita señalaste algo muy importante que tal vez es uno de los procesos más complicados en una empresa familiar, y es la transición. Es ese cambio de roles. Digamos, tu mamá es una persona con una vigorosidad tremenda, la líder del negocio, fundadora del negocio, llamémoslo todavía líder espiritual, y cambiar de rol y tú asumir la gerencia general. ¿Cómo se dio? ¿Qué tan fácil fue? ¿Cómo se ha dado? ¿Cuáles son las dificultades a las que nos enfrentamos?
vuelve y juega. Es que el camino trae muchos retos y en este camino nosotros hemos decidido como familia, yo no sé cómo decimos acá en Colombia, pues no tirar la toalla, no renunciar en ese día a día. Y sí es entendernos como familia cuáles son nuestros procesos y etapas. Para mi mamá ha sido difícil esa transición a una presidencia. También es un tema de empatía por parte de mi gerencia, entender cómo es su proceso, ella entender el mío y siempre establecer una comunicación continua. Entonces, ¿cómo nos hablamos entre semana? ¿Cuáles son los temas que tocamos? A veces también de alguna manera pues nos descarriamos porque comenzamos a tocar muchos temas sin profundidad, pero volvemos a enfocarnos. Entonces, sí ha sido todo un proceso y hemos tenido algo muy lindo y es que tanto mi esposo como yo llevamos 12, 13 años en la compañía. Entonces creo que cuando ella sintió que debía dar el paso, finalmente entendió que tenía 2 personas en su equipo de trabajo que conocían muy bien la empresa y que íbamos a tomar decisiones acertadas. Como tú lo dices, ella sigue siendo nuestra guía espiritual, pero también ha tenido un proceso de no entrar a ese día operativo, a ese día a día de la compañía. Ha costado, pero también siento que es empatía, es entender cómo son los procesos de cada uno. Ok. Una pregunta que tú misma acabaste de dejar la puerta abierta para hacerla. Uno de los grandes mitos y tal vez de los clichés y tal vez los que trabajamos en empresas familiares, la forma de que muchos venden la idea de hacer un protocolo es asustar a los fundadores con la familia política. Entonces, cuidado que viene el coco del esposo, de la hija o la nuera que se viene a quedar con todo el patrimonio que hemos trabajado. ¿Qué tan difícil primero es trabajar con tu esposo en una dinámica familiar, que él es miembro de la familia para todos los efectos, pero si uno lo ve desde otro punto de vista, a veces dicen, no, él no es consanguíneo, entonces no es miembro de la familia? ¿Cómo es esa transición y ese elemento del manejo de esa relación? Yo creo que en el caso de nosotros hemos tenido cosas a favor. Lo primero es que Andrés, mi esposo, ha estado en todo el crecimiento de la compañía, entonces, de alguna manera, mis padres han valorado que hoy el crecimiento de Berlán también se debe a todo su trabajo. Y algo muy importante es que siempre en las reuniones familiares, algo que dicen ellos es, todo es de todos. Nosotros como familia no hemos hecho dentro del protocolo, esto es tuyo, no hemos querido hacer como esa partición bien sea de la compañía. Sí hay reglas claras, sí hay un protocolo de familia, pero siempre ha sido como la unión familiar y lo que te decía al principio, valores compartidos, visión compartida, y todo lo que hacemos a todos nos pertenece. Entonces acá alguien nos llega, no sé, y dice, bueno, es que este porcentaje es mío, es que esto me corresponde. Eso nunca se da en la mesa, no, casi que no es permitido. Digamos que también las familias tienen códigos internos y en la nuestra el tema de es que esto es mío no es permitido. Siempre es esto es de todos, esto es para el bienestar de todos, esto es para el bienestar de nuestros hijos, de los nietos, y creo que así convivimos todo el tiempo. Ahí planteaste otro tema que me parece importante y no sé tú cómo lo ves, y es el que el protocolo como proceso y como documento es un documento vivo. Es decir, que lo que se pactó hace 3, 4 años o hace 2 años, evidentemente tiene evoluciones y la perspectiva del crecimiento de la familia, el crecimiento de la empresa va generando unos cambios en el mismo y unas nuevas posturas. ¿Tú lo ves igual? Mira, el protocolo, como lo hemos entendido como familia, sí hay partes del protocolo que lo podemos llevar a estatutos, hay otras partes que no se llevan a estatutos, pero todos debemos tener la convicción que esas fueron las reglas que todos elegimos. Entonces,
Nosotros nunca elegimos o tomamos decisiones por votación, siempre es por consenso y lo hacemos por consenso precisamente para proteger la familia, para que siempre la familia esté por encima de cualquier decisión y protegerla de que no se creen bandos. Entonces, los que creen que se debe tomar una decisión y los que creen que no. Si no hay consenso de todos, si todos no tenemos esa visión compartida de lo que queremos para Verlan, no se hace. Ok, ahora hablemos un poquito de la gobernanza. Cuando nos encontramos con una empresa familiar, normalmente decir, venga, vamos a crear una junta directiva, siempre está muy dado como, pero ¿para qué vamos a traer aquí unos sujetos a decirnos cómo tenemos que hacer las cosas? Y encima, pues si queremos le hacemos caso y si no, no. Pero primero, ¿cuál fue la motivación? Y segundo, ¿cómo ha funcionado en el grupo de Verlan la estructura de una junta directiva? Bueno, nosotros tuvimos un crecimiento muy acelerado como compañía. Realmente nuestro crecimiento viene de 7 años para acá de forma muy acelerada, creciendo a doble dígito, realmente pues con unos resultados muy importantes para nosotros, pero darnos cuenta, o sea, que necesitábamos un ente regulador, porque somos una familia acelerada. Yo creo que aquí mi mamá y mi esposo hacen más clic. Ellos siempre tienen una visión conjunta, siempre quieren las mismas cosas, el crecimiento para ellos los apasiona. Entonces, de alguna manera, sí podíamos llegar a cometer errores en medio de estar apresurados en todo este crecimiento y comenzar a comprender que necesitabas encontrar personas que también te dijeran, mira, ten cuidado acá, revisen esto, y que no fuera solo nosotros 3 o nosotros 5, pues en el caso cuando nos reunimos como familia. Personas que te hagan ver si puedes dar un mal paso para la organización, porque también sientes que la responsabilidad de 1.500 personas es muy grande y no puedes jugar con ella. Entonces, todo eso nos impulsó a crear esos mecanismos. Yo no te voy a decir que ha sido una tarea fácil, es que muchas veces quieres decir no más junta, no sé, tienes momentos en los que dices no, pero también tienes momentos en los que dices no puedo renunciar a esto y tenemos que seguir siendo consistentes como familia en una decisión que tomamos. Entonces creo que allí todos nos apoyamos mucho en esa no renuncia y en entender el rol de la junta directiva y de miembros externos que te dicen como familia y como empresa lo que debes escuchar y no lo que quieres escuchar. ¿Qué tan difícil es esa parte? A veces, con una empresa con un crecimiento como el que acabas de exponer de doble dígito durante los últimos años, pues es muy común que lo que la gente quiera comentar es que es maravilloso todos los resultados y que todo es espléndido y que, por dicho, felicitaciones por todos lados. Y qué tan fácil es a veces decir, venga, esto está bien, son muy chéveres, pero hay que pensar en esta otra cosa o no pensaron en esto. ¿Cómo la familia, y más en el caso de ustedes 3 particularmente, de Andrés, de Amanda y tuyo, que son las personas que están en la administración, qué tan fácil es recibir esa retroalimentación que como que, oiga, pero miren mis resultados, ¿por qué me va a decir que no siempre? ¿Cómo está? ¿Qué tan fácil es? Pues yo te lo voy a resumir en una palabra: humildad. O sea, si no entras a una junta directiva, si no entras a una asamblea de accionistas con humildad, o sea, no vas a lograr nada, porque para escuchar lo que uno quiere realmente que le digan, pues yo te digo que tiempo sobra. O sea, uno realmente tiene que estar abierto a escuchar cuando no estás haciendo las cosas bien, cuando crees que el camino es diferente. Y también el hecho de llevar una empresa a un crecimiento importante, en ocasiones puedes caer en la trampa de pensar que lo sabes todo y que no necesitas esas personas que te quieren hacer ver muchas veces tus errores, pero es tener mucha apertura para entender que hay otros puntos de vista, que no siempre tienes la razón, que hay que aceptar que hay cosas que se deben mejorar, que deben cambiar,
Y yo siento que eso parte ha sido un proceso para la presidencia de la compañía y para todos, bueno, para todos. Y en ese orden de ideas, el perfil de las personas, vamos, siempre es difícil definir cuál es el perfil que uno requiere o que busca, pero en tu experiencia, en lo que llevas con el órgano de la Junta, ¿cuál crees tú que son los perfiles adecuados? ¿En qué crees que uno dice, es necesario que esta persona reúna estas cualidades para que nos pueda apoyar? Bueno, pues primero la Junta de nosotros ha tenido varias etapas. En un principio quisimos que los miembros de Junta fueran nos dieran como su expertise en el tema financiero, organizar un poco la toma de decisiones a nivel financiero. Y segundo, que los miembros de Junta tuvieran mucho expertise en gobierno corporativo. Digamos que esas eran como las dos variables o los dos campos que nosotros queríamos como familia organizar. Cuando sentimos que ya teníamos parte de esa dinámica organizada, entonces nos sentamos y dijimos, bueno, ¿ahora qué queremos del negocio? La Junta Directiva te pide siempre una planeación estratégica, que yo creo que ha sido una de las tareas, pero no tareas, una de las actividades más bonitas para la empresa, porque reunió el propósito general de compañía, de familia y compañía. Y a ver, me perdí cuando les dije el propósito. Estabas hablando del perfil y de por qué después. Bueno, y entonces comenzamos en esa segunda etapa desde planeación estratégica, entender que necesitábamos miembros de Junta que nos apoyaran muchísimo en temas de planeación estratégica, cómo la interiorizábamos en la compañía, cómo la accionamos desde el día a día, pero también según los planes que tenemos a futuro, ¿qué perfil necesitábamos? Entonces, si es un perfil más hacia la internacionalización, si necesitamos más un tema de desarrollo de canales, pero nos gusta como familia que la junta directiva vaya cambiando y vaya cambiando según los momentos por los que atraviesa la compañía. Entonces, digamos que esa es la dinámica que nosotros hemos adoptado. Hasta el momento ha sido muy provechosa para los resultados de la organización. Y bueno, ya veremos si en algún momento decidimos que solo va a ser un único perfil o si vamos a seguir con esta dinámica. Tú también ahorita hablaste de la asamblea de accionistas y a mí me encanta porque las asambleas de accionistas en las empresas familiares las hace el revisor fiscal, el contador y los demás socios ni se enteran. O sea, el libro de actas por allá existe y la gente dice, sí, el libro, la asamblea de accionistas, pues hay que llenar un formato y todo lo demás. Pero digamos, primero, eso era así en tu empresa, cambió después, y si es importante que cambie, ¿cuál es la vitalidad de que se haga formalmente o no, o sigue siendo, eso finalmente somos nosotros 5, ¿para qué hacemos una reunión? No tiene sentido. No, para nada. Sí era así, sí era el revisor fiscal y hagan pues el acta de la asamblea de accionistas y ya comenzamos a tener una dinámica año a año de esta asamblea, pero se tocan temas de futuro de Berlán, pero también futuro de la familia. Y algo muy lindo que tuvimos dentro de la asamblea es que en ella quedan pactadas hasta las vacaciones que vamos a tener. ¿Cómo separamos ese día a día del negocio y tenemos espacios como familia donde no se habla de lo que está sucediendo en las diferentes empresas, donde volvemos a reunirnos en nuestros roles más íntimos y volvemos a lograr esa conexión? Para mí lo más bonito de la asamblea, digamos que de toda la jornada del día que nosotros hacemos, es cuando establecemos esos acuerdos como familia. O sea, evacuamos todo. ¿Cuáles son nuestros valores conjuntos? ¿Qué va a pasar con nuestros hijos? ¿Cómo los vamos incorporando y vamos mostrando qué es Berlán y qué es el grupo? ¿Qué se quiere de Berlán a futuro? ¿Cómo vamos a crecer? ¿Qué inversiones vamos a hacer? Pero hay un momento muy lindo donde definimos cuáles son esas vacaciones familiares soñadas que vamos a tener y cada uno va a volver a su rol. Marcela como esposa y mamá, Andrés como esposo y papá, mi mamá como mamá, como matrona, mi papá, mi hermana, cómo volvemos otra vez a lo básico. Muy interesante.
muy interesante. Y eso renueva, eso le da un refresh ahí muy chévere. Sí, porque el día a día de una empresa familiar a veces es bastante confuso, porque, digamos, está uno en el rol de gerente general en tu caso, pero tienes a tu mamá que es la presidenta, tienes a tu esposo que es el gerente comercial o de negocios de la compañía, pero entonces salen de la empresa y se van a almorzar y ya no son funcionarios de la empresa, sino que son papá, mamá, esposos, pero a veces cómo hacer para separar esos espacios, porque cuando uno está en una empresa familiar, uno no tiene horario. Es decir, eso de que a las 5 de la tarde sale y se acabó la empresa, y más en tu cargo con una empresa y con 1.500 empleados, pues es imposible. ¿Y cómo hacen para separar esos roles y esos momentos como familia? No, pecamos demasiado. Pecamos demasiado, nos sentamos a almorzar y terminamos hablando de Berlán, y a veces nos hacemos el propósito de no hablar de la compañía, pero sí terminamos. Salen letreros. Sí, salen letreros, lo intentamos, hacemos la tarea. Pues yo lo que te puedo decir es que lo intentamos, y eso y es súper válido. Yo creo que todos hacemos el esfuerzo de no meter a la conversación el tercero, el cuarto hijo de la familia. Está muy bien. Difícil, es una tarea compleja, sí. Y por lo menos, al menos son conscientes de eso, que es lo importante. Tú ahorita hablaste de los comités. En tu empresa, ¿qué tipos de comités hay y cuál es la funcionalidad de esos comités de junta directiva? Bueno, 8 días antes de cada junta directiva hacemos comité financiero, hacemos un comité comercial y de mercadeo, y hacemos un comité de gobierno corporativo y riesgo de compañía. El objetivo es que en esos comités lleguemos a la profundidad de cada una de estas áreas, y se lleva un informe a la junta directiva para asignarle un espacio, un tiempo a estos temas, pero parte de la junta se toca en temas de futuro. O sea, ya no lo que pasó el mes pasado o hace 2 meses en la parte financiera, o lo que sucedió en la parte comercial, ya eso lo evacuamos, llevamos un acta de lo que sucedió y nos concentramos en temas de futuro. Ok, maravilloso. Algo que no hablamos de la asamblea de accionistas, que me pareció lindo lo que planteaste del escenario de las vacaciones y de convivir como familia, pero hay algo que a los socios de tercera generación les importa a veces también mucho, y es el tema de las utilidades. ¿Qué tan fácil es esa discusión de las utilidades en una empresa familiar? Bueno, es que yo no sé si solo suceda en el caso de nosotros, pero como se los dije al principio de la conversación, en esta familia todo es de todos. Entonces nadie tiene la posibilidad de decir repartan utilidades y yo me llevo lo mío. No pasa eso. Sí tenemos establecido que la mayor parte de las utilidades se van para reinversión, y lo que decidimos entre todos que se va a repartir, vuelve y juega, es una decisión de todos. Decidimos si vamos a hacer inversiones conjuntas, si hay una necesidad de un miembro en especial y se le asigna. Pero es que sí tenemos algo muy lindo, muy chévere, y es que si hay alguien que tiene una necesidad específica y esa persona necesita llevarse parte de las utilidades para alguna situación, para un proyecto, todos apoyamos. Todos apoyamos, no hay, no, pero porque aquí hay más, acá hay menos, no. Eso no sucede, okay. Digamos que eso no sucede con nosotros, pero también siento que es parte de lo que mi mamá nos ha enseñado. Esa parte es muy importante, y creo que iba a ir con otra pregunta, pero me parece importante señalar qué tan marcado y qué tan difícil es, en cierta forma, seguir el legado del fundador, en este caso de tu mamá, y cómo separarse de ciertas cosas que no son incorrectas, pero son distintas a tu forma de ver la administración, y que eso no genere algún tipo de controversia a nivel familiar. ¿Cómo lo ves? Bueno, a veces sí. Yo sé que la pregunta es compleja, ¿no? Sé que la pregunta es compleja, ¿no?
a veces sí se generan controversias. Y también, a veces también es difícil separar el después de las 6 de la tarde y encontrarnos cuando hemos tenido una junta difícil, cuando una decisión no, de pronto la presidencia no está al 100% de acuerdo, pero sí tenemos algo muy claro como familia y es que, vuelvo y se los digo, es entender que nos equivocamos, es entender que Marcela está en este cargo y no lleva ni un año en este cargo, a pesar que ha estado 13 años en la compañía. Es entender que mi mamá es la presidenta y a veces se equivoca y a veces puede que Marcela o Andrés o Natalia, el que sea, no esté de acuerdo, pero cómo entendemos que todos nos equivocamos y cuando nos equivocamos, acá estamos para acogerte. ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo podemos solucionar? Básicamente así solucionamos los problemas. Ok. Sí, porque ahí te digo algo, la más fácil es tomar bando y la más fácil es cuando yo me uno con otra persona y por qué la presidencia se equivocó y por qué hizo esto. No, pues esa siempre va a ser la más sencilla, que las familias tomen un bando y una posición determinada, pero también el camino más complicado es ven, te acojo, y si nos equivocamos, acá nos equivocamos todos. Criticar siempre va a ser más fácil que construir, ¿no? Además, porque partimos de un principio y es que ninguno de los miembros quiere algo malo para la empresa. O sea, nadie se equivoca porque quiera hacerle daño a la compañía. No, nos equivocamos porque todos nos equivocamos en algún momento en nuestra tarea diaria. Así es. Creo que ese mensaje que acaba de mandar es súper importante y hay que, me obliga a resaltarlo, y es que cuando entramos en una empresa familiar, ya sea de primera, segunda, tercera generación, de hermanos, de primos, de lo que sea, pues pocas veces, que no quiere decir que sea 100%, pero nadie quiere irle mal, que el otro le vaya mal, porque eso significa que me va a ir mal a mí. Eso no tiene sentido dentro de la práctica. Claro, hay resentimientos, hay luchas, hay discusiones de poder en muchos elementos, en muchas circunstancias, pero en general uno lo que quiere es que a todos les vaya bien, porque si a todos les va bien, pues a mí me va bien. Creo que es importante el mensaje que mandas. Sí, de todo lo que te he contado, es importante destacar que tanto mi hermana, mi esposo y yo siempre entendemos cuál es el rol de los fundadores dentro de la compañía y honramos y entendemos el rol. Entonces también hay decisiones que ellos toman y nosotros estamos como en la obligación de acompañarlos en esas decisiones. Tengo 3 preguntas como para ir terminando. Esta va a ser la primera de las últimas. Danos un ejemplo de una decisión muy difícil que hayan tenido que tomar desde el punto de vista y que haya sido generado algún tipo, no tienes que entrar en el detalle, evidentemente, de la confidencialidad, pero digamos que tú digas, miren, este tema sí nos agotamos, tuvimos la discusión, muy respetuosa, pero tuvimos una discusión, un tema que ha sido muy complejo. Un tema complejo. Esa sí me la pusiste muy difícil. Pues hay muchos temas complejos, pero a ver, un tema complejo para nosotros puede ser el despido de un directivo o la reestructuración de un área que implique que alguien deba salir de la compañía porque algunos dicen no, otros dicen sí, lo debemos hacer, los otros, vuelve y juega, dicen no me parece, y encontrarnos en esos desacuerdos a veces puede ser complicado, pues preciso, somos una empresa familiar, entonces acá los temas también de el corazón, de los afectos, pues nos juega. Y en ese tema de decisiones, y esta es una más antes de las otras 2 que me queda pendiente, quería hablar un poco de lo que pasó en Colombia durante abril, mayo y junio. ¿Qué tanta, digamos, había dificultades de todo, había paros, tú estás en una zona donde evidentemente debió haber una afectación, pero ¿qué tanto esa crisis que se podía generar a nivel, pues que generaba a nivel nacional, que todo lo que sabemos y demás,
¿Qué tan difícil fue ese estrés para la familia? ¿Qué tanto causó? ¿Cómo se manejó para que la familia no se viera tan afectada de acuerdo a las circunstancias de la empresa? Y bueno, y primero cuéntanos cómo se vieron afectados para poder entender un poco el contexto. Bueno, pues en medio del paro nosotros tuvimos que parar nuestras 4 plantas de producción. Sí fue una situación muy complicada en términos de abastecimiento de las personas de la compañía porque sentían también pues mucha incertidumbre con lo que estaba sucediendo. Parte de lo que nosotros hicimos como familia fue recogernos. Nosotros tenemos un lugar de descanso y entender que esos fines de semana complejos que teníamos, cómo nos recogíamos solo nosotros, sin ni primos ni nada, solo nosotros, y cómo establecíamos conversaciones en unos momentos determinados del día para saber cómo íbamos a afrontar la situación, qué era lo que cada uno estaba pensando, cómo nos apoyábamos, pero también cómo nos recogíamos nuevamente. No era en ese momento de estrés y de angustia cada uno por su lado, no. Ven, nos recogemos, ven, compartimos nuestro momento de intimidad como familia y cómo nos apoyamos para que cada uno pueda hacer lo mejor, para que la semana siguiente pudiéramos cada uno tomar decisiones entendiendo que atrás teníamos todo el respaldo. Maravilloso. Las 2 últimas preguntas que te prometí. Entonces, la primera sería, si tú tuvieras una familia empresaria a la cual aconsejarle, la cual te pregunta, oiga, estoy pensando en hacer un proceso de perdurabilidad, de protocolo de familia, de conseguir una asesoría de empresa familiar, tú le dirías, uy, chévere, pero hágalo en este momento o hágalo después o mejor no lo haga porque es que eso nos causa mucho estrés. Si las cosas están bien, dejémoslas ahí quietecitas que eso nunca revienta. ¿Tú qué le dirías? Yo siento que siempre hay temas debajo de la mesa que como familia evitamos, pero que siempre, o sea, en algún momento hay que hacerles frente y en algún momento hay que decir las cosas que a veces no nos gustan y no queremos escuchar. Ese momento va a llegar y si es a través de un protocolo de familia donde está la intermediación de un profesional, yo creo que las cosas pueden ir muy bien y la familia puede llegar a acuerdos en sus diferencias sin que esto ocasione unos conflictos pues grandísimos. Obviamente sí hay reglas claras, el respeto en las reuniones, el tono de voz que uno podría pensar que no hay necesidad de decirlo, pero sí es el tono de voz, es el respeto, es entender la posición de la otra persona. Entonces, yo sí creo que toda empresa familiar debería abrirse a un proceso de protocolo de familia y de dejar todas esas reglas muy claras, cómo actuamos, pero también adoptar el protocolo de familia como ese manual de ética de cada uno de sus miembros. Yo siento que ahí nadie se pierde en el camino. Y la última pregunta, que puede sonar un poquito rara en el sentido de que, pues, evidentemente conozco todo el contexto del protocolo de familia, pues porque lo trabajé con ustedes, pero lo que quería preguntar acá es, sácame de la ecuación a mí y señala cuáles son tú como cliente, cuáles creen que deben ser las cualidades que debe tener un asesor para que pueda lograr el cometido de poder asesorar a una empresa familiar, porque finalmente esto no acaba nunca, no hemos hablado de un proceso de familia pues para toda la vida, lastimosamente, porque o lastimosamente o beneficiosamente, como lo queramos ver, porque tenemos que seguir trabajando cada día los retos que nos enfrentamos, pero si tú dijeras, yo necesito 4 características que debería tener un profesional de la empresa familiar, ¿tú qué dirías? Yo tengo 3, claro, objetivo y empático. Claro, o sea, tiene que decir cosas que a veces no queremos escuchar. Entonces tiene que haber mucha claridad en la información. Tiene que ser muy objetivo porque es la persona que modera la familia. Y nadie puede llegar a sentir que un asesor o el abogado o la persona que se asigne para este proceso
tiene alguna preferencia o un vínculo con alguien de la familia. Todos siempre deben tener claro y tener la sensación que esa persona trabaja para el bien de la familia y para el bien del negocio, no para alguien en particular. Y ser muy empático porque cada uno de los miembros pasa por un proceso diferente. Entonces, en una transición, la transición de un gerente a ser presidente no es una transición de 15 días y ya me puse pues la batica de presidente, o pasé de ser gerente estratégica y ya soy la gerente general de Berlan y ya estoy acomodada a mi cargo. Yo creo que requiere tiempo y también requiere mucha empatía para entender cada una de las posiciones de la familia, bien sea que esté dentro de la administración o tenga un papel externo. Muchas gracias, Marcela. Lo último que te quería pedir es, no sé si hay algo más que tú quieras, digamos, de tu experiencia como miembro de empresa familiar, como gerente general, que quieras contarles a las personas que nos están viendo hoy. Y no sé si tienes algo más que pudieras decirles. Pues mira, digamos que mi mensaje en todo el camino que uno debe recorrer en la empresa familiar es no abandonar el propósito. No abandonar el propósito, porque yo creo que todos en nuestra familia en algún momento hemos querido abandonar el barco, porque hemos tenido problemas, porque hemos tenido discusiones, porque no encontramos un punto, pero siempre lo que nos vuelve a unir como familia son los valores compartidos que tenemos. Entonces, el entender que, yo vuelvo y lo digo, que nos equivocamos, pero que así nos equivoquemos podemos confiar en la otra persona, que tenemos una visión compartida, porque este camino no es fácil. Yo muchas veces he querido decir no más, seguramente a mi mamá también le ha pasado, a mi esposo, pero también es la capacidad de restaurarme nuevamente. Entonces, ese sería mi mensaje, pues porque decir que este camino es fácil, no lo es, pero sí tiene muchas gratificaciones, sí es muy lindo al final de cada día, de los periodos de la compañía, después de las juntas, ver cómo lo hicimos posible. ¿Y cómo lo hicimos posible? Todos. Porque yo hoy digo, sin ellos, yo no podría estar en esta gerencia. Realmente ellos son mi equipo, mi guía, las personas a las que escucho. Dentro de la empresa familiar hay que ser muy, muy juicioso en saber a quién escucho y en entender que tu familia sí es lo primero. Maravilloso mensaje. Marcela, no puedo estar más, primero, feliz y segundo, pues orgulloso porque digamos, fuiste más clara que lo que yo he sido muchas veces en explicar todo el tema de la empresa familiar y todas las circunstancias. Te agradezco mucho haber estado hoy en esta charla y celebrando pues hoy un día que realmente deberíamos celebrarlo más, que es el Día de la Empresa Familiar, porque finalmente es un reto, es una cosa de todos los días, hay que moverse, hay que trabajarlo, pero nada más feliz que celebrar con los suyos o con los propios o con los míos los retos o las aventuras y los desafíos, pero también los logros que se cosechan. Y pues muchas gracias por haber estado. No, a ti, muchas gracias de verdad por haberme permitido compartir un poco de la experiencia que hemos tenido en todo este proceso y que todavía seguimos trabajando. Vale, muchas gracias. A ti. Bueno, pues después de esta conferencia tan interesante y este caso que nos compartía Marcela sobre cómo, pues, desde una familia empresaria hay que seguir trabajando de verdad de forma permanente en formalizar sus estructuras de gobierno, en tener acuerdos muy claros entre la familia y demás, pues no me queda más sino pues darle las gracias a Marcela por esta apertura y contarnos toda su historia. Y ahora quisiera pues hacer una breve introducción a una persona que estimo muchísimo, que es Jorge Orlando, el gerente de América Empresarial y también director del Family Business Summit, y como yo digo, el autor material e intelectual de todo esto que estamos pues haciendo en este momento. Entonces, pues Jorge, te quiero dar la bienvenida. Bueno, gracias, muchas gracias Diego por tu introducción, muchas gracias a todos los empresarios de familia, felicitaciones en su día,
hoy 5 de octubre, Día Internacional de la Empresa Familiar, es para nosotros también es un motivo de orgullo trabajar en los últimos 13 años con las empresas familiares más importantes de Colombia, de México y de Perú, que es donde hemos hecho estos eventos presenciales. Aquí les estoy presentando que el próximo 28 y 29 de octubre, luego de haber pasado en el 2020 por un evento 100% virtual, ya estamos en un evento híbrido que va a ser en el Hotel Grand Hyatt de Bogotá, con un aforo de 250 empresarios aproximadamente, y también vamos a tener un aforo virtual bien importante de distintos lugares de América Latina. Desde hace 18 años que venimos trabajando con todo tipo de temas gerenciales, y en el año 2009 empezamos a ponernos como una meta de aportar contenidos y experiencias de valor al desarrollo de familias empresarias. Es así como creamos el Family Business Summit allá en el año 2009. Es el evento más esperado por las familias empresarias y quienes encuentran año tras año la oportunidad de conocer tendencias mundiales, los secretos de permanecer en el tiempo de generación tras generación. El orgullo que sentía recién cuando escuchaba a Marcela presentar su caso y saber que Marcela es una de estas familias que asisten a nuestros eventos año tras año. Por supuesto, los retos nuestros tienen que ver con los dolores de las empresas de familia, en la empresa, en la parte patrimonial. Por lo tanto, tenemos contenidos de mucho valor en gobierno corporativo, empresarial, familiar, de emprendimiento, de socioambiental, todo lo que tiene que ver con la gestión del crecimiento, la sucesión y las próximas generaciones, las relaciones familiares, el riesgo o los riesgos en las empresas familiares, aspectos tributarios, por supuesto, gestión patrimonial, la ética, la responsabilidad social, cómo enseñarle a las empresas cómo hacer su autodiagnóstico familiar. Es un espacio verdaderamente familiar, donde tiene mucha la parte empresarial, pero tiene mucho la parte emocional. Es de 2 días, y en los 2 días vamos a tener conferencias que tienen que ver con la empresa de familia para adultos y la empresa de familias para niños, a través de niños y adolescentes de 11 años hasta los 16. Para ello, pues tenemos temas de mucho impacto, como el storytelling familiar, el código de buen gobierno corporativo familiar. Fíjese que en cada conferencia hay expertos, verdaderamente autores a nivel internacional, de mucha trayectoria, que agregan valor a estas familias empresarias. El espíritu emprendedor, cómo transferir esa gobernancia al emprendimiento familiar, si ser una empresa robusta o ser una empresa familiar antifrágil. Nos va a contar Jorge Ambra cómo hacerlo. Desde México, una gran experta en empresas familiares nos va a hablar sobre las competencias del florecimiento de la empresa, de la familia empresaria después de la pandemia. Estoy hablando de María Fonseca, la directora de Empresas Familiares del TEC de Monterrey de México. Recién escuchábamos a Leonardo Correa, quien también nos acompañará con un tema de gobernanza familiar, una conferencia bien interesante. Vamos a tener, como todos los años, un caso real. Siempre invitamos a una familia. Esta vez invitamos a la familia Maldonado. Verónica Maldonado, quien hoy es presidente del grupo, nos va a contar un caso real de gobernanza de su grupo familiar. Luego vamos a hablar de mitos y codirección en la empresa familiar, María Camila Ceballos y Oscar Danilo García de Colombia. De España también nos va a acompañar José María Vázquez, de cómo y por qué sobreviven las empresas familiares y son más fuertes y resilientes. Nuestro conferencista Oscar Falero, desde los Estados Unidos, aunque de origen cubano, él nos va a hablar del segundo pasaporte, cómo la discusión que hay entre las familias latinoamericanas sobre la migración y el efecto en su patrimonio, en su estilo de vida. Desde España nos acompaña el director de Empresas de Familia del Instituto de Empresas de Madrid, Manuel Bermejo. Va a hablar del rol de las nuevas generaciones en la recuperación de estas empresas familiares. Gestión patrimonial, el presidente del grupo FIDO Occidente nos va a hablar de cómo la gestión patrimonial es una mirada desde la industria fiduciaria. Vamos a hablar también, al igual que recién nuestro amigo Boris Matijas nos habló de la sustentabilidad. Vamos a tener una conferencia de Pablo Egaña de Chile,
sobre el capitalismo sustentable. La globalización en temas tributarios. Vamos a tener a 2 expertas colombianas, expertas en temas tributarios, como es la doctora Luz Clemencia Alfonso y la doctora Diana Vaughan, hablando sobre los aspectos cambiarios, tributarios, todos los aspectos que deben conocer, sobre todo con miras a esta última reforma tributaria que fue recientemente aprobada en Colombia. Y por último, vamos a tener las perspectivas políticas, sociales, económicas y cómo esto puede impactar a las empresas, pero también a las empresas familiares, de la mano de Armando Montenegro, que es una eminencia en el sector macroeconómico de Colombia, pues ha tenido cargos de economía y de política muy importantes en el país, así que yo creo que va a ser una excelente oportunidad. Y como les decía, también nos acompaña en un salón vecino, pero totalmente aparte, los chicos. Estos niños que van entre los 11 y 16 años, quienes van a manejar nuestras empresas familiares, los nietos de los fundadores, o bisnietos en algunos casos, y vamos a hablar los primeros pasos de como empresarios en nuestras próximas generaciones, cómo cambiar paradigmas, activar la inteligencia financiera, sensibilizarse a ser emprendedores desde niños, participar en una feria de innovación que vamos a hacer dentro del evento, saber qué es una empresa familiar, entender cuando va a la casa de los abuelos y los tíos, están hablando de negocios en la mesa y almorzando, aplicar un pensamiento emprendedor en la empresa familiar y pues hemos convocado a verdaderamente expertos en empresas de familia. Diego Parra, a quien ustedes conocieron hoy, pero muchos de ustedes ya lo conocen de antes, un verdadero experto y consultor y consejero de empresas de familia, tiene la experiencia de manejar adolescentes. Precisamente por su experiencia, él va a hablarle en un vocabulario apropiado a estos chicos sobre qué es una empresa familiar y cómo hacer un plan de vida en la empresa familiar. Luego tenemos las hermanas Carvajalino, son socias desde que una tenía 8 y la otra tenía 15. Son exitosas empresarias colombianas, son fundadoras de Biz Nation, nadie mejor que ellas para hablarle a los chicos de cómo emprender. Invitamos a Felipe Beltrán y a Carlos Tolosa, quienes nos van a hablar del emprendimiento dentro de la empresa familiar a través de actividades como por ejemplo con Lego Serious Play. Realmente el Grand Hyatt es un escenario que nos da toda la seguridad y toda la bioseguridad para hacer este evento. Contamos con todo el respaldo y el apoyo de ellos. Por supuesto, tenemos reservado un número muy importante de habitaciones para nuestros clientes que nos visitan desde otras ciudades. Todos los aspectos en los alimentos y todos los salones, así que pueden estar seguros que nosotros con las cifras que hemos venido manejando de el sector agroindustrial, el sector salud, construcción, servicios, manufactureros, retail, que es de donde provienen todas las familias empresarias, pues vamos a seguir trabajando de la mano de fundadores, segundas y terceras y cuartas generaciones, así como también directivos no familiares. Pues esperemos que este año sea como el año pasado, que tuvimos, o mejor, que tuvimos un 97% de satisfacción en cuanto a que los asistentes volverían al evento, 95% de los asistentes recomendarían el evento a otros empresarios de familia, más de 30 patrocinadores y aliados de nivel internacional, y el nivel general de satisfacción del evento entre patrocinadores y asistentes fue del 98%. Así que, por supuesto, que nosotros estamos esperando que en lugar de 1.700 empresas familiares, que es lo que llevamos el récord hasta ahora, pues sean por lo menos 200 empresas familiares más, que más de 5.300 empresarios que teníamos el año pasado, a este año podamos llegar a por lo menos a 5.700, 5.800 empresarios y, por supuesto, con esa calidad de conferencistas que nos acompañan, no podemos dejar de resaltar la importancia del apoyo que año tras año nosotros recibimos de todos nuestros patrocinadores. Aprovecho para agradecer a la firma Correa Daza, Lewis & Wills, Credit Corp Capital, Colsubsidio, Fido Occidente, Nord Consulting Group, Instituto de Empresa Business School, Boston Bank de Panamá, BTG Pactual, la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, Avianca como aerolínea oficial del evento, Julius Baer de Suiza y Colfondos de Colombia, que son las empresas que este año pues nuevamente han decidido apoyar a las familias empresarias, y también de parte de ellos un saludo muy especial a ustedes en el Día de la Empresa Familiar. Muchas gracias a todos, muchas gracias Diego y a todos
las familias empresarias que hoy nos acompañan, como Andrés y Antonio Bruna, que ya vienen, Marcela Berrío, que nos acaba de compartir una experiencia espectacular. Gracias, doctor Leonardo Correa. Gracias, doctor Diego Parra. Y gracias, por favor, doctor Guillermo Salazar, por acompañarnos en este Día de la Empresa Familiar y nuevamente apoyar a América Empresarial. Muchas gracias. Muchas gracias por compartir esta invitación a este evento tan interesante. Y voy a continuar con nuestros siguientes invitados y los últimos que lastimosamente tenemos esta tarde. Y digo lastimosa porque nos quisiéramos quedar acá muchísimo tiempo compartiendo sobre las empresas familiares. Y bueno, primero pues quiero hablar sobre este grupo de primos, o inclusive como a veces en la teoría se le llaman los consorcios de primos, que no se ven tantos, pero que igual es todo un reto llegar hasta estas terceras generaciones. Entonces, pues quiero hablarles primero de Andrés y de Antonio Bruna, de la organización Brunas Group, y voy a presentar primero a Andrés. Pues Andrés es un experimentado gerente general con un historial de trabajo en la empresa familiar, pues como miembro de la tercera generación. Y pues Bruna Group, para que se hagan una idea, se centra en la industria de los envases. También pues Andrés tiene una amplia experiencia en estrategia, desarrollo empresarial, espíritu empresarial y marketing. Tiene estudios de MBA enfocados en emprendimiento del Sawyer School of Management en Boston. Y del otro lado está su primo Antonio, que también tiene estudios de MBA, miembro de la tercera generación, con muchísimas ideas y energía, que es lo que lo han caracterizado siempre en su rol desde la empresa familiar, con deseos de triunfar, ayudar a otros, y en realidad que, según nos cuenta, eso es lo que lo impulsa en el día a día de la organización. Y la experiencia de Antonio principalmente se ha centrado en toda la parte de estrategia, ventas y liderazgo en los últimos años. Y pues también tenemos otro invitado muy especial, Guillermo Salazar, que pues nos va a ayudar a moderar toda esta conversación con Andrés y Antonio. Les cuento un poco sobre Guillermo, pues es experto en gobierno corporativo, planeación estratégica, sucesión, ha asesorado a numerosas familias empresarias en todos los temas de protocolo, transición generacional, alineación de la visión, los valores, decisiones, resolución de conflictos. Es autor de un par de libros muy interesantes, uno que se llama Herramientas para la gestión del amor y el dinero, y el otro El manual de la empresa familiar. También pues es conferencista y educador en el campo de empresa familiar a nivel latinoamericano, miembro del Family Firm Institute de Estados Unidos, y en el 2015 fue reconocido con el International Achievement Award del Family Firm Institute en Boston. Entonces, pues, una bienvenida a todos ustedes. Muchas gracias por compartir con nosotros en este evento. Y nada, Guillermo, te dejo la palabra. Pues muchísimas gracias, Diego, por la presentación, y para nosotros es un gusto estar aquí en este pre-evento del Latin America Family Business Summit de América Empresarial, hoy día de la empresa familiar. Y como comentaba Diego y todos los que nos han precedido, pues la verdad es que es un gusto poder compartir con todos los interesados en este tema experiencias de procesos y de eventos que seguramente serían de interés para todos, porque de alguna forma se puede identificar con las situaciones que aquí describimos. Y uno de esos productos o consecuencias de diferentes y paulatinas crisis que van a través de las evoluciones de las familias empresarias es precisamente un caso que hoy en día tenemos el orgullo de decir que es un caso de éxito, porque ahora que miramos hacia atrás vemos el recorrido que hemos tenido y nos damos cuenta que la empresa Bruna, que es el caso que traemos hoy, pues tiene el aliciente de poder encontrar ahora un punto en el cual el recorrido que ha hecho es una experiencia digna de ser compartida y de presentar en eventos como este. Así que pues quiero presentarles nuevamente a Antonio y a Andrés. Ellos son primos, son miembros de la tercera generación de un emprendimiento que comenzó hace más de 50 años en Cuba. Es una historia larguísima que termina aterrizando en Costa Rica hoy en día y termina generando una empresa con presencia en Asia, Estados Unidos, Colombia, Costa Rica, y toda una gama de productos y de servicios que ellos ahora nos irán a explicar. Yo he tenido el privilegio de haberlos acompañado en algunas partes de sus procesos, y realmente creo que el rol de los primos en una empresa familiar hoy en día en Latinoamérica es digno de ser documentado, como el caso que tenemos, pero también es importante decir que no es habitual encontrar grupos en tercera generación
que continúen el sueño del emprendimiento de sus predecesores y fundadores de la manera en que lo están haciendo ellos. Así que para nosotros un gusto la invitación. Andy y Antonio, pues adelante y gracias por aceptar la invitación. Gracias. Arranco yo, el más joven, mentira, no, el mayor. Gracias a todos, ¿me escuchan bien? Sí. Espero que sí. No, muy agradecido. Arranqué esta semana un poquito desconectado de la realidad de la semana empresarial de Family Business, y la verdad que entre ayer y hoy he sido inyectado con muchísima lectura y muchísimas oportunidades de compartir este testimonio, y creo que este es uno de esos campos donde esa pasión de ser una empresa familiar logra uno transferir un poco de eso más a otros empresarios que tal vez viven lo mismo, y eso es parte de nuestra motivación como familia de estar hoy aquí apoyando este gran evento. Bueno, buenas tardes. Pura vida, como decimos aquí en Costa Rica. No, igual, Guillermo nos invitó a compartir con ustedes pues de nuestras experiencias. En algunos casos son experiencias bonitas, en otros casos son aprendizajes, pero coincido con Andrés, siempre es pues muy gratificante reconectarse a todos los temas de family business y todo lo que nos conlleva, que es una de las cajas importantes que lleva el negocio. Así que nada, aquí estamos pues contentos de poder contestar preguntas o aportar en lo que podamos. Muy bien, entonces creo que sería interesante que nos contaran la historia de Bruna, cómo es que han llegado hasta acá y a qué se dedican, y cuál es el recorrido que los ha llevado a ustedes a formar parte de esta empresa. Bueno, primero que todo, somos un grupo que nos dedicamos a la venta y comercialización de materias primas y materiales de empaque en distintas industrias: agrícola, limpieza, alimenticia, pinturas. Pero bueno, a grandes rasgos, ese es un poquito el mundo en el que nos movemos. La historia, como dijo Guillermo, es una historia larga, interesante, pero bueno, con el corto tiempo que tenemos, a grandes rasgos, efectivamente el negocio sale de una familia que emigró de Cuba hace, no sé, 60 y pico de años, que pasó por distintos países y terminó en Costa Rica por circunstancias de la vida. Y ya en una edad avanzada, el abuelo, después de haber pues fracasado en distintos emprendimientos, pues montó lo que hoy es el grupo. Y tal vez como parte de la historia familiar y cómo estamos acá, creo que la historia que llamaba pues Guillermo ahora de éxito, el cual estoy de acuerdo, y el éxito se da porque pues aquí estamos parados frente a la pantalla, yo frente a Andrés, que somos parte de la tercera generación, que efectivamente no es común. Creo que se da de distintos aciertos y pues obviamente un acompañamiento, pero yo diría que mucho de lo que esto nos vino a dar es una capacidad de entender y una capacidad de humildad de parte de la segunda generación, de querer poder hacer las cosas bien. Generalmente las empresas familiares sí van de la primera a la segunda generación, y cuando hay esos cambios o esos problemas que se dan de la segunda a la tercera, pues no los conozco, pero en nuestro caso a mí siempre me llama la atención y lo vivo agradeciendo cómo la segunda generación fue capaz de visualizar la necesidad de apoyarse en profesionales como Guillermo, de pues tener esa humildad de decir, para poder seguir este grupo y seguir con este legado, necesitamos ir más allá de no solamente nosotros hacer lo que queremos hacer. Y eso pues nos trajo a la mesa pues muchísimos retos. Ahora que escuchaba a Marcela, estoy muy de acuerdo en muchas de las cosas que
que nos mencionaba, como el tema del protocolo. Nosotros tuvimos el protocolo con Guillermo y también, pues, es una experiencia viva, bonita, difícil, eso no se puede quitar, pero a grandes rasgos creo que la historia familiar yo la puedo resumir en eso, en una capacidad de la segunda generación de poner sobre la mesa los retos y querer llevarlos a cabo. La tercera generación, lo que tenemos ahora es una gran responsabilidad de poder seguir adelante con esto con estas oportunidades y esto que nos ha dado la segunda generación. Muy bien. Yo les tengo varias preguntas que están vinculadas obviamente a la historia de la empresa y también de la óptica que ustedes pueden tener como profesionales y como generación de relevo. Y la primera es, obviamente creo que ustedes se pueden autodefinir como millennials, están en esa generación en la cual ciertas características pues, pueden ser comunes a otros jóvenes como ustedes, pero en el fondo no deja de ser un reto el comunicarse con la generación de sus padres, ¿no? O sea, la manera en que la interacción se da en el día a día está supeditada a diferentes visiones, no solamente el negocio, también de la vida, de las situaciones que en el día a día se van enfrentando. ¿Cómo es esa convivencia con una generación que tiene una visión, en algunos casos hasta diametralmente opuesta a lo que puede tener un miembro de la generación de ustedes? Ok, yo puedo expandir un poco. Parte de lo bonito que tiene trabajar con familia es las diferentes personalidades que todos tenemos. Particularmente la familia nuestra, en este caso mi padre y mi tío, son personas de origen cubano, pues con unas personalidades bastante efusivas a nivel de comunicación y formas bastante directas de decir las cosas. No necesariamente nosotros en segunda generación o en tercera somos así, pues tenemos ciertos rasgos y eso tal vez es importante tenerlo claro porque a veces, en el caso puntual de ellos tienen una manera muy puntual de decir las cosas, muy directa y a veces en tonos que uno siente que tal vez para una persona externa que es como que lo dicen muy duro o están gritando, ¿verdad? O así, pero en general es como su forma efusiva de hacer las cosas y hasta de hacer negocios. Son personas que han nacido con una sangre caribeña activa y de sangre muy comercial. Entonces esa pasión a veces también se transfiere evidentemente a la mesa. Y pues ha sido creo que un buen balance también para todos en poder, creo que lo más importante para ambos es poder primero escuchar antes de hablar. Me parece que eso es una práctica que hemos tenido un poco todos a lo interno. Dar la oportunidad de escuchar a otros, porque a veces sí, el que más habla es el que más pierde, porque es el que no escucha al resto. Y eso nos ha llevado un poco a coordinar y a tener un poco reglas más claras en cómo nos conducimos en el negocio, y las reuniones pues muchas tienen pautas en qué temas vamos a hablar, qué temas no vamos a hablar en ciertos espacios, y pues creo que es muy importante tenerlo claro cuál es la expectativa de cada reunión y qué temas vamos a entrar o qué no, y tener la madurez para decir en ese tema que tal vez salió, este tema no es lo mejor atenderlo ahora, ¿les parece si ponemos esto en el back burner, como dicen, y lo retomamos después en otro espacio, en otro momento? Creo que es una de las buenas prácticas que hemos podido hacer en algunos momentos también de eso. Muy bien, muy bien. Y yo he tenido la dicha de poderlos acompañar durante muchísimos años. He sido testigo de una evolución, de unos cambios. Han cambiado muchas cosas, han cambiado desde las oficinas, han cambiado ustedes, han cambiado, bueno, yo también he cambiado, han pasado cosas que nos han hecho pensar y repensar el propósito de lo que estamos haciendo, ¿no? Porque es lo que nos ha motivado. ¿Cómo ustedes pudiesen definir desde su perspectiva esa es la importancia de ese propósito que en algún momento se planteó y que ha hecho que marque el camino a seguir y que estén donde estén hoy en día? No sé si tienen algo que comentar sobre eso. Pues es una buena pregunta.
Yo hace unos días atrás estuve conversando con un amigo un poquito sobre este tema, en el sentido de que, pues sí, es sumamente romántico decir, ¿verdad?, que somos un grupo familiar y aquí estamos todos trabajando en conjunto y nos queremos como familia y hay un propósito y demás. Y bueno, pegado un poquito a lo que mencionabas anteriormente, que decía Andrés, de las diferentes maneras de pensar en diferentes rangos de edad y demás. Pero esa motivación por esa pasión o ese legado que estás hablando o esa visión que hay en la empresa, yo creo que sería engañarse si uno dice que está activa todo el tiempo. Hace unos días que hablaba con un amigo que me parece increíble que hablaba de esto, yo le decía que esto es una montaña rusa, ¿verdad? Y nosotros en la empresa pues somos bastante miembros de la familia y yo he llegado a entender o a conocer que no siempre todos vamos a estar en la misma etapa de la montaña rusa, ¿verdad? Porque también estamos en distintas etapas de la vida. Entonces hay unos que están en una etapa de abuelos, otros que están en una etapa de padres, otros que están en una etapa de tíos, en fin. Y igual pasa con los negocios y las responsabilidades que hay en el día a día o en el momento. Entonces, tal vez lo que he llegado yo a aprender es que hay que ser un poco empático, y también me pego a las excelentes palabras de Marcela anteriormente, en el sentido de poder uno entender que si Andrés o yo o mis papás están en un momento de alta motivación, pues dejarlos volar, dejarlos seguir, aprovechar de esa alta motivación y entender también que van a haber momentos de baja motivación hacia esa visión, hacia ese entendimiento. Entonces, yo resumiría esa pregunta, Guillermo, como por lo menos personalmente, luego como así, una montaña rusa en la cual todos estamos en un carrito distinto, pero no todos vamos sobre el mismo camino. Hay unos que están arriba, motivados hacia esa, y hay otros que en algún momento están un poquito más abajo, pero eso no significa que no están montados en la montaña rusa con el conjunto. Y eso es parte, creo, importante de entenderlo. Muy buena metáfora. Otra cosa que también he sido testigo, que me ha gustado mucho de lo que han hecho, es el poder trascender esa inspiración y esa motivación a los colaboradores de la empresa. Yo he tenido la oportunidad de hablar con personal fuera de la familia que trabaja en Bruna, y es impresionante cómo están inspirados, cómo se saben la historia, cómo ellos realmente sienten ese legado como propio. ¿Qué me pueden contar un poco de eso, de esos retiros que ustedes hacen con la gente? ¿Para qué sirven? ¿Qué logran con eso? Básicamente, en general, me da curiosidad que menciones eso, pues eso es uno de los grandes retos que tenemos como empresa. A veces la comunicación hacia los colaboradores va mucho más a futuro. También invertimos tiempo en explicarles hacia dónde vamos, cuál es la razón, el why, como decimos, hacia dónde queremos ir, qué son los nuevos proyectos, hacia dónde va la empresa, pero a veces también perdemos, ¿verdad?, esa conexión con las raíces, que es la humildad de dónde venimos, y es realmente importante. En nuestro caso puntual, hemos tenido una reciente, diríamos, como 1 año y medio de redescubrir otra vez esas raíces de donde venimos, y hemos invertido en hacer unos eventos off-site fuera de la empresa, también fuera de la ciudad, para que los colaboradores entiendan un poco cuál es nuestra raíz, de dónde vienen esos valores de empresa Bruna. Punto y coma, con lo que dices, pues tratamos de ser una empresa familiar, y esa es nuestra visión, una multinacional familiar, donde la gente que está con nosotros y trabaja con nosotros pues se sientan parte de la familia. Pues tratamos de ser una empresa que también tiene un contacto bastante cercano con el 100% de los colaboradores. Nos gusta también conocer un poco sus intimidades personales, en saber qué retos tienen, hacia dónde tienen necesidades, sus familias, cómo están. Evidentemente, con el tema de COVID tuvimos pues algunos casos importantes que atender, y pues la compañía también toma
vamos a ver, hay protocolos en temas de recursos humanos de qué hacer y qué no hacer con los empleados, y nosotros a veces nos salimos un poco del cajón, y si hay que ayudar a alguien de alguna manera especial, pues la compañía todavía lo hace. Y eso viene directamente de nosotros. Somos bastante cautelosos en cómo hacerlo, pero sí hemos dado esos pasos para que la gente diga, puña, esta compañía realmente se preocupa por mí. Y esos tal vez son los dos puntos que mencionabas. Uno es el cómo inspiro a los colaboradores a saber cuáles son mis raíces y de dónde vengo mis valores, unido hacia dónde voy. Y lo otro es actuar un poco más como una empresa pero más familiar, más íntima. Intimidad a nivel de clientes es algo muy común que se habla hoy en día, pues nosotros transferimos un poco de eso también a la intimidad hacia los colaboradores. Gente bruna, le decimos a la gente que trabaja con nosotros. Muy bien, muy bien. Bueno, creo que nos da tiempo para una última pregunta. Quiero que me ayuden a responder esta gran inquietud. Ustedes son tercera generación. Has mencionado que tienen un espíritu comercial en la sangre, que esto viene desde el abuelo, ¿no? El querer hacer negocios, el emprender. ¿Eso cómo se hace para tenerlo? Ustedes son emprendedores. Nos cuesta en familias empresarias a veces encontrar en terceras generaciones, identificar ese espíritu emprendedor y traerlo al proyecto de empresa familiar. ¿Cómo viven ustedes eso de poder incorporar emprendimiento, esas ideas, cómo las traen, cómo las incorporan? ¿Cómo se convive emprendimiento entre dos generaciones? Tal vez aquí puedo contar dos muy cortas historias que creo que pueden resumir esto que Guillermo pregunta, enfocado también en pues, el público que es una empresa familiar, y en algunos casos hay pues, generaciones menores que vienen de camino. La primera historia rápida es que cuando yo estaba en el colegio, pues no tenía así como las mejores notas, y una de los castigos, si se podrá decir, por haber tenido pues un año colegial malo, fue tener que venir a trabajar. Y en ese camino me recuerdo que me tocó trabajar con mi tío, con el papá de Andrés, y me dio un producto para que saliera a venderlo. Claro, una gran motivación de vamos, tú eres buen vendedor, vas a poder vender esto, y uno pues un adolescente que cree que pues todo lo va a hacer. Para hacer la historia corta, pasé mes y medio tratando de vender el producto, no vendí un kilo, era una fragancia, y fue increíble, como yo decía, que no puedo creer que no pude haber vendido esto, ¿verdad? Entonces, cuando llegué de vuelta, le comenté, le digo, pues tío, no sé qué pasa, y el tipo se empieza a morir de la risa. Y, qué raro, ¿verdad? A cierto punto me empiezo hasta a enojar un poquito, como bueno, pero no, a mí no me parece que esto da risa, o sea, acabo de y me cuenta que eso era un producto que estaba en inventario hace muchos años y que no se iba a vender, pero lo que quería era que yo pues viviera un poquito las realidades de un emprendedor, de un emprendimiento y demás. Y esa historia pues siempre me la llevo, no tanto por la historia como tal, sino por el mensaje que me llevé. Adicionalmente a eso, me pasó igual, que entonces seguí trabajando y encontré que uno de nuestros clientes fabricaba unas colonias y unos perfumes, y entonces hice el otro lado, le compré para yo revenderle a mis amigos. ¿Qué quiero decir con esto? Tuve siempre un impulso y un apoyo de mi familia. No recuerdo sentir o escuchar a mi abuelo o a mi padre o a mi tío decir, no, pero ¿cómo se te ocurre? Ese cliente es nuestro, no te metas, sino que más bien nos permitían, entonces nos ayudaban, nos daban, dale, aquí está, sal, vende, equivócate, y eso yo creo que es algo que a nosotros, de hecho Andrés después se metió conmigo y vendimos colonias y perfumes por ahí con los amigos y las amistades, hicimos un negocio interesante, pero al final de la jornada creo que la historia es en que la familia nos permitió, o sea, nos dio alas y nos permitió innovar, y nos permitió tratar. De ninguna manera nos dijeron cuándo sí, cuándo no, qué hacer o no hacer. Entonces yo tal vez lo que incentivo es que a estas generaciones menores los dejen, los incentiven y los dejen
meter las manos en la empresa, dentro de lo que se puede, por supuesto, y que vayan empezando a sentir un poquito de los éxitos y los fracasos, y eso es lo que yo creo que a nosotros nos ha inyectado un poco este espíritu pues, emprendedor. Muy bien. Bueno, excelente forma de concluir la conversación. No sé, Diego, antes de agradecer a Andy y a Antonio la presencia, si hay alguna otra pregunta que quieras que contestemos. Bueno, pues por parte de los asistentes, acá nos hacen una pregunta por el chat, que yo creo que basados en esta experiencia de Antonio y Andrés es supremamente interesante que ustedes nos den como algún insight. Dicen, ¿cómo han solucionado los conflictos familiares? Puede ser una pregunta de pronto un poco amplia, pero pues yo creo que al final del día hay momentos buenos, regulares, malos en este día a día de la empresa familiar, pero ¿cómo lo han administrado ustedes y cuáles creen que son las claves o enseñanzas que nos pueden dejar para los empresarios y personas que participan en este evento? Bueno, yo puedo... Tal vez separaría la pregunta en tres áreas. Un poco difícil responderla en un solo aspecto. Me parecen tres aspectos importantes a tomar en cuenta en temas de conflicto per se. Uno, me parece importantísimo tener asesores, como hablaba Marcela. O sea, parte del éxito que hemos tenido en este capítulo de empresa familiar es que hemos cedido nuestros egos a buscar ayuda. Es más importante buscar la ayuda y mejor cuando no hay conflicto que cuando ya hay conflicto. Entonces, si estamos estables en la empresa, las cosas andan caminando bien, aprovechemos ese momentum y busquemos ayuda porque podemos ir generando bases que nos pueden ayudar a futuro. ¿Cuáles bases? Punto 2, la generación de un asesor que nos ayude lentamente. Todo el mundo tiene su paso, pero a generar un protocolo familiar que básicamente establece las reglas del juego para todos y da muchísima claridad y deja inciertos apaciguados, porque no hay tantos inciertos y no hay mucha claridad en lo que las personas en individual y como grupo queremos. Y tercero, en temas de conflicto, pues siempre el tema de arbitraje es balanceado. La oportunidad de tener asesores externos o junta directiva, que a veces es un tema que sé que es para una conferencia completa, pero asusta un poco, tal vez, como a los empresarios familiares, pero llámese a unos asesores externos, para ponerle un nombre más simple, tener asesores externos que se puedan invitar regularmente a la empresa y en caso de haber algún conflicto, pues han ayudado también, han ayudado a mediar, han ayudado a tener reuniones con diferentes actores que hemos estado ahí, en unos casos los viejos, como decimos nosotros, o los más jóvenes, de verdad, estas personas como asesores o miembros de junta directiva externos que no están en la empresa y no son familiares, pues genera muchísimo balance unificado a poder tener un protocolo familiar que establece las reglas y expectativas claras para todos. Digo, si me permites a mí agregar un por supuesto, más, claro que sí. Creo que lo que Andrés menciona es exactamente, por lo menos la fórmula que hemos llevado. Lo único que yo le agregaría, que es agregar, porque dentro de los mismos asesores, es que la empresa brinda un apoyo también para asesoría personal. Cuando alguno de nosotros pues necesite apoyo personal, individual, la empresa está completamente abierta a brindarlo. Pues sí, siempre hay temas de costos y qué y no, pero nosotros como lo visualizamos es más barato que la empresa financie o apoye ¿verdad? Un coach, un psicólogo, un asesor individual para cada uno de ellos que puedan también pues manejar sus temas, porque cuando yo leí la pregunta casi digo, bueno, ¿cuál de todos? Y no hemos terminado de solucionarlos, porque vendrán más y vendrán menos, ¿verdad? Entonces, tal vez lo que yo insto es eso, a que el consorcio familiar brinde un apoyo a que cada uno de la familia pueda tratarse personalmente o individualmente, y eso nos va a ayudar a todos. Perfecto.
Pues nada, pues de verdad muchísimas gracias por ampliarnos en esta pregunta que yo creo que es tremendamente útil para las personas que están interesadas, sobre todo saber de este tema de conflictos, pero así como ustedes decían, puede haber todo un capítulo para hablar de juntas directivas, creo que también puede haber todo un capítulo para hablar de conflictos. De todas maneras, pues muchísimas gracias por aceptar esta invitación a este evento. También, Guillermo, pues muchísimas gracias. Y pues nada, yo creo que ya vamos cerrando con todos los puntos que tenemos en la agenda en esta tarde. Y pues básicamente queremos de nuevo, yo creo que recalcar la importancia de seguir propiciando este tipo de espacios académicos y demás para profundizar en muchos aspectos que tienen que ver con las vivencias de la empresa familiar. Y así como lo decía Jorge Orlando en algún momento sobre el Family Business Summit que va a ser en los próximos días, en octubre, pues van a participar conferencistas de Iberoamérica, empresarios como el Grupo Bruna, como los tenemos acá presentes, y que yo creo que al final del día todos estos espacios van a permitir pues nutrirnos de todas estas experiencias y aprendizajes que tienen que ver con la empresa familiar. Entonces, pues nada, ya para cerrar de pronto le doy la palabra a Verónica Orlando, que también nos quería comentar algo sobre el evento, sobre el Family Business Summit, a Jorge, y de nuevo, pues muchas gracias a todos los asistentes, las personas que están presentes, conferencistas, empresarios, etcétera, que nos han permitido nutrir hoy esta celebración del Día Internacional de la Empresa Familiar. Así es, Diego. También le quiero agradecer a Guillermo, Antonio y Andrés, en verdad, qué hermosa historia. Marcela, Leonardo, Boris, Diego, mil gracias. Y bueno, así es, queremos hacerles una invitación muy especial este 28 y 29 de octubre al Latin American Family Business Summit, que como dijo Jorge, estamos celebrando su 13ª edición. Este es un evento en verdad muy especial y muy único en América Latina. Pues convocamos a todos los socios, los fundadores, las próximas generaciones a que crezcan y se desarrollen profesionalmente y sigan el legado de sus empresas familiares. Y bueno, este año puntualmente tenemos una gran sorpresa para las próximas generaciones. Estamos trabajando en un Family Business Kids Bootcamp, perdón, me equivoqué con el nombre, que es un evento que está especialmente diseñado para niños y jóvenes de 11 a 16 años, a que entiendan qué es una empresa y por qué las empresas familiares, que son las de sus padres, sus tíos y sus abuelos, son tan importantes, y bueno, que también conozcan un poco sobre el mundo de la empresa familiar. Los estamos esperando a todos. Va a ser un evento de forma híbrida, es decir, vamos a tener cupos presenciales y también vamos a tener cupos virtuales, y bueno, los estamos esperando. No sé si alguien quiera decir algo. Jorge, creo que estás con el micrófono apagado. Perdón. Sí, confirmando la invitación de Verónica y de Diego y de todos, pues estaremos encantados de poder contar con ustedes. Bueno, la verdad es que sí, este año vamos a tener una pequeña limitación en el aforo porque solamente nos permiten tener 250 personas de manera presencial. Creo que solamente tenemos unos 35, 38 cupos disponibles, pero a nivel virtual pues estaremos abiertos, que de hecho ya son muchos los inscritos a nivel virtual. Así que bueno, los esperamos y siempre serán bienvenidos a escuchar las mejores experiencias de los consultores, investigadores, autores y consejeros de empresas de familia de todo el mundo y por supuesto también a escuchar casos de familias empresarias que entendemos dentro de nuestro comité académico son casos de éxito y que servirán también para el resto de familias empresarias. Con Verónica y quien les habla, Jorge Orlando, esto lo vivimos en carne propia porque también somos una empresa familiar nacida en el año 2003. Verónica es la segunda generación y como ven, ya se hace cargo de cosas muy importantes en la empresa y seguramente en los próximos años ya también estaremos en este proceso de Marcela y de Andrés y Antonio que estaban contando ahora. Así que nosotros también estamos aprendiendo junto con ustedes. Les agradezco mucho, Diego, inmensamente agradecido contigo.
Nada, pues más bien gracias a ustedes porque pues esta empresa familiar que también es América Empresarial nos ha acogido a muchos profesionales de este campo para poder pues también nutrirnos de los mismos empresarios que asisten a todos estos eventos. Y pues gracias Jorge Ibero por abrir este espacio para conmemorar este día tan especial de la empresa familiar y con unos invitados tan interesantes. Entonces, pues un abrazo para todas las personas que están conectadas y pues ya nos veremos pronto en el Family Business Summit. Correcto. Adiós. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Feliz tarde. Adiós, feliz tarde.